Bueno, en esta clase vamos a continuar con Simon, que es el autor que estamos viendo para la unidad número 4 y número 5 de teoría de la decisión. Y este autor trabaja sobre la diferencia entre hechos y valores y la primera distinción la hace sobre afirmaciones o proposiciones fácticas, que son las afirmaciones del mundo que podemos ver, que podemos probar, aquello que es viable de someter a prueba. Esas proposiciones fácticas, una vez que, mm, que son hechos, pueden tener un juicio de prueba, es decir, un juicio de hecho, porque hay un contenido que es factible de ponerse, de comprobarse, ¿sí? De tener algún tipo de evaluación o valoración. Las decisiones se toman en tiempo presente para un tiempo que no es el presente sino el futuro. Entonces hay una selección de estados futuros deseados por parte de el decididor o el conjunto de decididores que son esperables, es decir, estas decisiones tienen un carácter, las decisiones en general tienen un carácter mixto, y esto implica que tienen cierto contenido ético y cierto contenido fáctico. El contenido fáctico, en el momento en el que se decide, no puede someterse a prueba, porque no sucedió. Pero cuando pase el tiempo por el cual esa decisión es tomado, es probable que haya cierto contenido de la decisión que pueda corroborar su éxito o su fracaso. Entonces, la idea es que a medida que las decisiones son de más largo plazo o implican cuestiones más subjetivas, el contenido ético aumenta y la imposibilidad de someterla a prueba también. Una frase de contenido ético señala un estado futuro, es decir, no es ni verdadera ni falsa, es simplemente una sentencia de intencionalidad. Esto es importante que lo entiendan. En el mismo sentido, hemos hablado, en el encuentro anterior hablamos de la jerarquía y de la cadena de medios afines. Esta racionalidad o la posibilidad de ser racionales en la organización es prácticamente o sea, en realidad no es prácticamente, es limitada. Esa racionalidad está limitada porque no hay una posibilidad de comparar las decisiones por este contenido ético y porque además esta cadena de medios afines hace que a medida que nosotros vamos tomando decisiones hay algunas decisiones que no elegimos y esas que no elegimos van truncando caminos de decisiones que están más arriba en la jerarquía. Entonces, hay algunas objeciones al sistema, a este esquema de medios afines, a esta jerarquía de las decisiones. La primera objeción es esto del elemento comparativo. No es posible utilizar los mismos criterios porque no hay decisiones o alternativas que sean similares o iguales. Segundo, que es muy difícil desprender el contenido fáctico del ético y viceversa, el ético del fáctico. Entonces, en el momento en el que las decisiones pueden ser juzgadas de alguna manera, no podemos hacerlo porque están muy ligados esos componentes. Y el tercero es que la variable tiempo nunca es bien evaluada o bien tenida en cuenta. Entonces hay una visión limitada o insuficiente de esa variable. Las alternativas tienen, digamos, al momento de decidir, decíamos hoy que hay como una imposibilidad de valorarlas con un único criterio, entonces va a depender del contexto en el cual se tomen las decisiones, estas alternativas van a ser más o menos ajustadas al momento de la valoración. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que nosotros vayamos a decidir, más allá de que Simon propone sus etapas y hemos conocido por otros autores otras, que Simon es uno de los primeros que definen las etapas del proceso de decisión, que las vamos a ver en un ratito, esa tarea de decidir implica la generación de alternativas
la determinación de las posibles consecuencias de esas alternativas, que esas posibles consecuencias son las que van a permitirnos valorar, eh, pero esa valoración va a ser en términos de preferencias y no en términos comparativos porque la decisión se pueda comparar realmente. Este autor habla de racionalidad limitada y nos indica que la racionalidad así sola no puede caracterizar ninguna decisión. Entonces, eh, propone la descripción de la racionalidad en algunos términos. Por ejemplo, podremos decir que una decisión es objetivamente racional si es la acción correcta para maximizar los resultados esperados en una situación dada. Será subjetivamente racional si es la acción correcta, pero para maximizar los resultados esperados de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que entiende el decididor. Estos no son opuestos, sino que en realidad se complementan. Pero también puede ser conscientemente racional en la medida en que el ajuste de medios afines sea un proceso consciente para quien decide. Y lo mismo podrá ser deliberadamente racional si además de ser consciente puede ser intencional. No siempre que sea consciente tendrá que ser deliberado, ni siempre que sea deliberado es porque el proceso sea consciente. Es importante que entendamos que la realidad de ese adjetivo de consciente o deliberado tiene que ver con cómo se lleva adelante el proceso de la decisión. Algo será organizativamente racional si es la acción que está orientada a cumplir prioritariamente los objetivos organizacionales. Y será personalmente racional si lo que intenta es satisfacer objetivos individuales. Por eso podremos encontrar decisiones que puedan tener varios de estos adjetivos en conjunto, digamos, todos de manera simultánea. La racionalidad, a su vez, o todo el proceso de decisión, se reúne una serie de características. Entre ellas, es un poco el resumen de todo lo que venimos viendo, pero entre ellas, este concepto de racionalidad limitada, limitada por la información, por la capacidad, por los modelos mentales del individuo que impiden que conozca toda la situación en el momento en el que decide. También son imperfectas las decisiones. ¿Por qué? Porque algunas decisiones, hablábamos hace unas clases atrás de esta situación de relatividad de las decisiones. Es justamente esto, digamos, hay algunas cuestiones que permiten valorar las decisiones, pero en un sentido subjetivo, y esto hace que sean imperfectas. La relatividad, siempre que elegimos, dejamos de lado algunas alternativas. La jerarquía, hay decisiones que son más importantes que otras, o hay decisiones que abarcan situaciones o objetivos más de largo plazo y otras que no. Hay algunas que contribuyen, que son medios para alcanzar objetivos más grandes. Es una cadena de decisiones. La racionalidad administrativa es el proceso por el cual el comportamiento individual es mediado por la normativa de una organización, es decir, es planeado o decidido en función de procesos administrativos. Toda racionalidad administrativa se desprende de un proceso que ha sido diseñado para lograr que en la organización el comportamiento individual se convierta en colectivo. Y también la idea de que en las decisiones también hay un contenido de influencia organizacional. La institución o la organización sustituye la capacidad de decidir por procesos decisorios colectivos que imprende la propia organización. Otra variable importante es el tiempo. El tiempo está medido en tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado es solo un dato que se vuelve irrelevante si no lo usamos de manera adecuada y nos permite tener conocimiento de alguna situación que pueda ayudarnos para el futuro. El futuro existe solo en el presente y digamos, es valioso, pero siempre tenemos una mirada actual de ese futuro, es decir, el presente es el tiempo más valioso y es el tiempo en el cual las decisiones se toman. Pero ese tiempo presente tiene dos dimensiones obligadas al momento de tomar la decisión. Una
es el tiempo de observación y otra es el tiempo de referencia. El tiempo de observación es el presente en el cual tomo la decisión y el de referencia es aquel al que me refiero con el análisis, es decir, algún momento puede ser del pasado y puede ser del futuro en función a qué datos son valorados al momento de tomar la decisión. Digamos, esta dimensión o esta doble dimensión que tiene el tiempo en la decisión es muy importante de conocer. Las decisiones en caso de certeza son prácticamente inexistentes en el contexto de la organización, porque la situación en la cual una alternativa tiene una única consecuencia posible o resultado esperado, es prácticamente al ser las organizaciones abiertas y estar en permanente intercambio con el contexto, es bastante difícil que se dé esa situación. Pero en este contexto es un contexto muy típico de sistemas cerrados. Hay como laboratorios, por ejemplo. En este caso, las decisiones son mucho más simples porque las variables son todas controladas. Las decisiones en caso de riesgo tienen que ver con, digamos, con la posibilidad de que las alternativas tengan además una probabilidad de ocurrencia y los posibles resultados, esa probabilidad sea conocida por nosotros. En esa situación de riesgo hay una dificultad muy grande para darle previsibilidad a la decisión. Entonces puede darse más de una situación posible en cada una de las alternativas. Entonces hay alguna incorporación de variables no controlables. Entonces acá utilizaremos mecanismos para objetivar la probabilidad. Y hay algunos métodos que Pavesi nos va a facilitar, digamos, que con Pavesi vamos a ver. La realidad es que nos volvemos racionales solo cuando utilizamos probabilidad objetiva. Y las decisiones en caso de incertidumbre, hay un grado de desconocimiento, algún grado de desconocimiento. Acá no es posible tener racionalidad ni siquiera objetiva, porque hay mucho que no conocemos. Entonces cambiamos ese término racionalidad por un término que se llama consistencia, que la idea es, digamos, conservar cierta coherencia en el momento de decidir. Acá hay una cuestión asociada a la intuición también. El proceso de decisión para Simon tiene tres etapas: la inteligencia, el análisis y la selección. La inteligencia es una etapa en la que se dan dos procesos en simultáneo, que es uno es el de supervisión, cuando se detecta la necesidad de tomar decisiones, pero hay un proceso que impacta altamente y que funciona como contralor y puede detectar la intensidad de la decisión y ejercer cierta presión para conseguir que se resuelva el problema. Es decir, hay como un proceso de supervisión permanente que permite, son más parecidas a las decisiones programadas, y un proceso de monitorización que se da para cuando hay una necesidad de cambiar todo el proceso, y ahí hay normas no tan rutinarias establecidas porque hay que cambiar, hay que establecer algún mecanismo nuevo porque lo que existe no funciona. La verdad es que es un proceso, en el proceso de inteligencia confluyen, es un proceso esencialmente creativo, al igual que el de análisis, en donde se buscan soluciones, se buscan alternativas, se procede a trabajar sobre posibles eh, procesos que lleven adelante soluciones al problema detectado. Entonces, acá lo que dispara el proceso de inteligencia es la detección del problema. Y en este caso, el problema lo volvemos objetivo. En el proceso de análisis es también creativo y este proceso permite la generación de esas alternativas que van a ser solución del problema. Y por último, la etapa de selección, que es una etapa ya más convergente, en donde el análisis permite que uno tome decisiones en un sentido y esas decisiones permitan elegir aquella alternativa que mejor se ajusta a las preferencias del decididor. Una alternativa solo será alternativa si cumple los objetivos obligatorios, con lo cual la preferencia es lo que determina qué es lo que se elige.